Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, amigos, buenas tardes, bienvenido a su programa por internet, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que conduce nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera, que en estos momentos por razones técnicas sabemos lo que sucede en la gran Ciudad de México, pues se va a comunicar en un rato más para darnos una exclusiva de lo que está sucediendo en el caso de Medio Oriente, las relaciones con Siria, Estados Unidos, etcétera. Pero vamos a iniciar su programa platicándoles algunos temas que pudieran ser de su interés, pero sobre todo en este día 2 de octubre, hace 43 años exactamente, sucedía esta tragedia que hoy en la gran Ciudad de México de nuevo está con problemas de tránsito, con problemas sociales, la gente está, pues no se le ha podido resolver su problema y queremos hacer un contexto de lo que desde nuestro punto de vista ha sucedido en aquella época del 2 de octubre de 1968. Es importante la parte económica, porque eso muchas veces desde mi punto de vista determina todo lo que está sucediendo. México ya no tenía petróleo en aquel entonces, estamos importando grandes cantidades de petróleo, entonces estaban buscando otras alternativas a la economía del país. Todavía recuerden ustedes que los grandes yacimientos de petróleo se descubren hasta 1973 en la zona de Tabasco, Chiapas y Campeche. Entonces el país estaba teniendo problemas graves en cuanto a la falta de ingresos. No teníamos ni siquiera grandes cantidades de mexicanos en los Estados Unidos como ahora los tenemos, que se calculan en cerca de 40 millones de seres humanos nuestros. Que envían remesas. En aquel entonces tampoco había remesas, no había ingresos petroleros. Entonces empieza una reforma fiscal en la época del presidente Díaz Ordaz. Sobre todo se sustituye el impuesto sobre ingresos mercantiles por el IVA, el impuesto al valor agregado. Se nos dijo en aquellos años que esto no iba a ser inflacionario, que esto iba a generar fuertes ingresos al Estado mexicano, y así fue, generaron ingresos sólidos, fuertes. El Estado mexicano pudo subsistir sin petróleo y sin remesas. En aquel entonces también esos lados oscuros de la globalización, que significa los grandes ingresos que entran por el movimiento de drogas en el país, pues tampoco existían en aquellos años. Entonces hubo un modelo económico en el cual el Estado era el rector. El Estado empezó a invertir fuertemente en infraestructura, en empresas paraestatales, y ya para los años 70 llegamos a tener 1,200 empresas paraestatales. Esto se definía como una especie de capitalismo de Estado, que era diferente al capitalismo monopolista de los Estados Unidos, en donde los grandes monopolios son los que tienen el control de la economía. Entonces, en 1968 no había ingresos fuertes. El estudiantado, desde un movimiento muy estudiantil que no tenía nada que ver con las cuestiones políticas, empieza a ser, vamos a llamarle, presionado por el aparato estatal, el presidente Díaz Ordaz, y empieza toda una serie de movimientos que ya lo sabemos, pero de la época de aquel entonces a la actual hay muchas vertientes y muchas opiniones que se han vertido al respecto. Por ejemplo, la revista Proceso de esta semana menciona el conflicto dentro del gabinete del presidente Díaz Ordaz entre el ala militar dura, que representaba a Gutiérrez Oropeza, y el área institucional de la Secretaría de la Defensa del Marcelino Cuenca, Hermenegildo Cuenca Díaz. Entonces, esto nos lleva según la revista Proceso, a que hubo grandes problemas dentro del gabinete de Díaz Ordaz.
El licenciado Echeverría, secretario de Gobernación, en aquel entonces, según lo que menciona en la revista Proceso, era visto como gente de izquierda, peligroso para el sistema en aquel momento, y sigue siendo peligroso para el sistema en muchos lados, pero el asunto de la situación del movimiento del 68 fue que hubo un problema del oro. A nivel internacional, Francia le pidió a Estados Unidos que le regresara, porque esos habían sido los acuerdos de Bretton Woods de 1944, en donde se generaba la expectativa de que los países que acumularan demasiados dólares en sus reservas, Estados Unidos los iba a intercambiar por oro. Entonces Francia en aquel momento le exige a los Estados Unidos el regreso del oro, el general Charles de Gaulle. Estados Unidos dice que no, y empieza una estira y afloja a nivel internacional muy, muy peligroso entre Francia y los Estados Unidos. En aquellos años Francia decide pasarse al lado de la Unión Soviética y empieza a llamarse en Europa el eurocomunismo. Imagínense ustedes que inclusive el general Charles de Gaulle viene al Quebec, a Canadá, y dice que el Quebec es francés. Esta situación obliga prácticamente a que Estados Unidos responda, y empieza una operación, así se le llaman en términos de inteligencia en los Estados Unidos, empieza una operación en contra de Francia. Francia había venido a México, el general Charles de Gaulle, y había prometido que si México apoyaba a Francia en la cuestión del oro, Francia iba a apoyar a México en la situación de que México regresara a su tradicional patrón oro-plata. Nosotros en 1944, por los acuerdos de Bretton Woods, abandonamos el patrón oro-plata que desde la colonia existía en el país, y desde entonces el peso mexicano se ha ido devaluando continuamente. Entonces, el punto que quiero comentarles aquí es que hay un acuerdo México-Francia de que México apoyaba a Francia y Francia iba a apoyar a México. Esto implica que dentro de los órganos de inteligencia de los Estados Unidos se monta un movimiento en contra, un movimiento estudiantil en contra de Francia y un movimiento estudiantil en contra de México. En los Estados Unidos también había un fuerte movimiento estudiantil, pero este era contra la guerra de Vietnam. Entonces en varias partes del mundo había un levantamiento juvenil. El gran líder de la Universidad de Berkeley, académico, Herbert Marcuse, sacaba un libro polémico que se llamaba Revolución en el Paraíso. Esto se los digo a ustedes porque es parte de la historia del movimiento del 68. No pensemos que estábamos aislados del contexto internacional. El contexto internacional nos estaba ya afectando fuertemente. Inclusive en 1971 vendría la inconvertibilidad del dólar en oro. En base a que Francia sentó un precedente y obligó a los Estados Unidos a entregar oro a cambio de dólares que Francia había acumulado, entonces a nivel internacional se pensó que todos los países que tuvieran dólares pues iban a exigir el oro que tenía acumulado Estados Unidos. Entonces esto es la parte económica. En 1971, ya en la presidencia de Echeverría, se declara la inconvertibilidad del dólar en oro, y desde entonces, desde 1971, tenemos una crisis permanente en los mercados financieros, porque el oro es, de alguna forma, es el indicador de la economía capitalista que tenemos. Entonces, no olvidemos estos elementos. Hoy, 2 de octubre, es parte de ese paradigma que hemos tenido en la historia de México, pero no solamente la historia de México, la de Canadá, la de Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos se cerraron 40 universidades públicas y privadas, que hubo la matanza de Kent en Ohio, de la Universidad de Kent en Ohio, en donde el ejército entró a reprimir totalmente. Estados Unidos empezaba el movimiento de reclutar muchachos de las universidades para enviarlos a la guerra de Vietnam. Entonces, pues veamos este contexto. El movimiento del 68 entonces es un paradigma
en México. Es algo que tenemos que seguir estudiando, no ha terminado, ha evolucionado y estamos en una situación pues prácticamente de evaluación, y hasta el mismo presidente Peña Nieto acaba de decir que parte de la democracia que se vive en el país se debe a este movimiento del 68, pero nosotros decimos que no se ha resuelto realmente la justicia social, la distribución de la riqueza y las libertades económicas y democráticas que en aquel entonces la juventud exigía y gritaba en las calles, encabezada por el rector de aquel entonces. Entonces, la situación del día de hoy, de estos días, es precisamente recordar que esto no ha concluido, que esto sigue siendo parte de la dinámica social, política y económica que tenemos en México. Pero pues amigos, vamos a comerciales, a un primer corte y continuamos en estos micrófonos y en estas ondas hercianas de Anunciación TV, que es este grupo que dirige nuestra querida amiga, nuestra amiguísima Tere García Ruiz. Continuamos en este programa que dirige Celeste Sainz de Miera, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, y que amablemente Tere García nos permite estar en televisión vía internet, platicándoles aquí sobre la problemática de aquellos años de 1968 y su conexión con el oro. Decía yo que México en 1944 abandona el patrón oro-plata
Imagínense ustedes si continuáramos ligados al tradicional, al histórico patrón oro-plata. Había una relación entre el oro y la plata de 15-1, es decir, si ahorita en los términos actuales cotizáramos nuestra moneda, el peso mexicano, en base a oro y plata, el valor del peso mexicano estaría alrededor de 3 pesos con 50 centavos por dólar. A la diferencia que tenemos ahorita de estar más o menos a 13.50 pesos por dólar. Entonces hay una enorme, gigantesca devaluación del peso mexicano por aquel error histórico del presidente Ávila Camacho de haber abandonado el patrón oro-plata. Pero era una exigencia de los Estados Unidos para que México entrara al área moderna, al área de los acuerdos de Bretton Woods, que fueron el origen del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de las Naciones Unidas, toda una serie de instituciones, la Organización Internacional de Comercio, entre otros. Pero estos temas del oro siguen siendo y estando vigentes. Entonces, México ha sido un país tradicionalmente productor de oro y plata, y en la época moderna, en la época en que el Partido Acción Nacional llegó a la presidencia, pues prácticamente se le dieron a las empresas internacionales, básicamente canadienses, la posibilidad de extraer grandes, gigantescas cantidades de oro del país. Ahora, con la propuesta de Enrique Peña Nieto, las declaraciones del día de ayer de las empresas mineras canadienses es que si nos graban nos vamos de México. Y nos dejan una situación bastante complicada al país, en el sentido de que pues hay una rispidez en las relaciones México-Canadá. No quisiéramos en este momento adelantar, pero el sector minero tiene que ser gravado. O sea, ellos pagan ahorita aproximadamente una X cantidad sobre hectárea concesionada. Lo que deben de pagar es sobre valor agregado de lo que sacan en la tierra, pero adicionalmente, antes de las modificaciones que le hizo Carlos Salinas de Gortari en 1994 al artículo 27 constitucional, por eso la gente está muy molesta porque se quiere mover de nuevo el 27 constitucional. Carlos Salinas desincorpora las reservas nacionales de metales y la entrega a las empresas transnacionales, las cuales no iban a pagar prácticamente impuestos por desarrollar una minería avanzada. Pero nunca se pensó en darle valor agregado, es decir, la metalurgia, porque están ligados la minería y la metalurgia. Entonces la cadena productiva quedó rota. Las empresas mineras transnacionales, como siempre, sacaron el producto minero, en este caso del país, y lo están exportando. Entonces, el asunto es que desde 1994 las mineras ya no entregan el oro físicamente al Banco de México, entregan un documento en donde ellos dicen que sacaron X cantidad de oro. Esto es peligroso para el país en la época presente porque en la situación de lo que está sucediendo en los Estados Unidos a partir del 1 de octubre de este año 2013 es que Estados Unidos entra en una crisis triple. Una crisis presupuestal, porque no le han aprobado al presidente Obama su techo de endeudamiento, que es de aproximadamente 16 trillones de dólares. Imaginen ustedes que la economía de México es de 1.5 trillones. Entonces, el techo de endeudamiento de los Estados Unidos es gigantesco. Hay una página de internet que se las recomiendo para que ustedes la vean, que es US Debt Clock. Es decir, la deuda de los Estados, el reloj de la deuda de los Estados Unidos, en donde se está moviendo a cada minuto el endeudamiento de los Estados Unidos. El Producto Interno Bruto de ese país, nuestro vecino y principal socio comercial, es aproximadamente de 16 trillones, es decir, la deuda que quiere Obama la quiere equiparar al Producto Interno Bruto. En el caso de México es aproximadamente el 40-50% del PIB. Esto sin contar lo que se llama deuda contingente, todavía lo que se debe del rescate bancario, de los PIDREGAS, de toda una serie de deudas que ha establecido el gobierno federal a ocultas a espaldas del Congreso de la Unión y sobre todo de los mexicanos. Pero el asunto
en este momento es que al haber problemas en los Estados Unidos por esta propuesta del Congreso de Estados Unidos de detener el endeudamiento masivo que lleva Obama, está generando y va a generar problemas muy graves en el país, sobre todo en el área del tipo de cambio. Aquí por eso insistimos, el factor oro es exageradamente importante, es tan importante como el petróleo. En el 2011, Agustín Carstens, doctor en economía por la Universidad de Chicago, hizo la compra de 125 toneladas de oro. Lo hizo sin ruido, para que dizque pasara desapercibido. Pero el hecho es que la prensa británica, en este caso la BBC de Londres, inmediatamente hizo un reportaje sobre las compras de oro que estaba haciendo el Banco de México. Pero ¿qué creen ustedes? Que no, el Banco de México no hizo la certificación de esas 125 toneladas de oro. Es decir, no le entregaron el físico, le entregaron un papel del Banco Central de Inglaterra en donde le dicen que ellos se hacen cargo del oro, que con otro socio que se llama el Banco de Pagos Internacionales, que está en Suiza, entre esos dos y el Banco de México hicieron este tipo de operaciones. Estamos hablando de 125 toneladas de oro. ¿Saben cuánto hay en México en este momento de oro en las arcas del Banco de México? Aproximadamente 2 toneladas de oro. Entonces, ¿cómo es posible que un personaje de este nivel, egresado de la famosa Universidad de Chicago, no haya recibido físicamente el oro? Simplemente lo manejó en los mercados financieros, mercados de futuros, coberturas del oro, y no sabemos qué ha pasado. Se ha denunciado en este momento que faltan en el Banco de México 8,000 barras de oro, o sea, 100 toneladas de oro. Esto es parte de lo que el Club de Periodistas, en lo personal, hemos dado seguimiento a estos temas, porque son parte vital de la economía en el país. Entonces, que no se nos diga que somos alarmistas o que estamos asustando, sino simplemente lo que estamos tratando es que la Auditoría Superior de la Federación, que ya le dio un aviso al Banco de México que mostrara físicamente dónde están las barras de oro, el Banco de México salió con que es autónomo y que no tiene que mostrar ningún documento. Entonces, si se viene esta enorme crisis, sobre todo estalla el 17 de octubre, entonces tenemos que estar preparados en México, porque no hay forma de defender al peso mexicano, porque no tiene prácticamente reservas en oro. Esto es interesante e importante, se lo decimos con toda seriedad, de que el gobierno federal debe ya de exigirle a las mineras que entreguen el oro físico al país. El país no puede mantenerse sin reservas de oro y de plata, y aparte otros minerales preciosos y estratégicos que tenemos en el país y de los cuales no se informa. Por ejemplo, el berilio. El berilio está localizado prácticamente en el norte de la República, en mi estado, en Coahuila, y la empresa de Antonio Madero Bracho, la Domincia, que es una de las que financia a los muchachos que quieren ir a estudiar a la Universidad de Harvard, es la que exporta ese mineral estratégico, que inmediatamente lo adquiere Alcoa en la frontera de Texas con México. En Del Río, Texas, está una planta gigantesca de Alcoa, y luego termina en manos de la NASA, la gran paraestatal, la paraestatal más grande del mundo, que es la empresa aeronáutica de los Estados Unidos. Entonces, ese berilio es mineral estratégico. El titanio igual, el mar lo entrega gratis en las playas de Oaxaca, y una empresa, en este caso finlandesa, Kemira, con cada kilo, la exporta, se la lleva del país y le da valor agregado básicamente en su país de origen. Entonces, pues este tipo de minerales son prácticamente estratégicos para la sobrevivencia del país. No es estratégico solamente para un personaje, para una empresa o para un país determinado, es para México lo que estamos luchando en este momento. Hay otro mineral recientemente descubierto, el litio, en la zona más pobre de San Luis Potosí, casi frontera
con Coahuila y Nuevo León. Hay otro más, el rodio. En fin, México es un país muy rico en minerales y desafortunadamente la política minera está permitiendo que las grandes empresas transnacionales mineras pues prácticamente saqueen al país y no paguen impuestos. Entonces esta propuesta de Peña Nieto de gravar a la minería está en el sentido correcto y creemos que tenemos que renegociar con Canadá y con las empresas mineras canadienses de que se le entregue a México los netbacks, o sea, regalías por todo el oro que han sacado del país. Pero pues vamos, amigos, a un segundo corte comercial, agradeciendo como siempre que estén en sintonía con Voces del Periodista en esta estación de radio televisión Anunciación de Tere García Ruiz, que agradecemos enormemente, y continuamos platicando con ustedes aquí Juan Ramón Jiménez. Esperemos que pronto se comunique nuestra conductora original de este programa, Celeste Sáenz de Miera. Continuamos, amigos, en este su programa Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Esperemos que algún día nos visiten por allá en el centro histórico de la gran ciudad, en Filomeno Mata, número 8. Ahí los platicaremos con ustedes cuando gusten. Y continuamos platicándoles sobre este tema del oro, y sobre todo de la minería, parte estratégica, parte vital, estructural de este país, pues está en el artículo 27 constitucional. El 27 constitucional nos dice que la nación es la soberana sobre los recursos del subsuelo, hidrocarburos, minerales y agua. Y desafortunadamente, pues las clases políticas que están en el poder actualmente no entienden esa parte vital, porque
quebrar la columna vertebral de México es verdaderamente peligroso para la estabilidad misma del país. Entonces continuábamos en el hecho de que estábamos diciéndoles a ustedes la importancia estratégica que tiene para el país en estos momentos en que en Estados Unidos hay un movimiento especulativo muy fuerte sobre los tipos de cambio. Hay prácticamente una guerra de divisas, que es una guerra llamada de cuarta generación, en donde estas guerras son rápidas, dinámicas y no permiten muchas veces cubrirse de los errores que se cometen, en este caso estratégico del Banco de México, de no tener control físico sobre 100 toneladas de oro prácticamente, y nos dejan con unas pequeñas cantidades en las reservas del país que no van a ser suficientes para evitar una fuertísima devaluación del peso mexicano y todos los procesos que ahí vienen, sobre todo los sociales y los políticos que en estos momentos nos están preocupando y ocupando en los análisis. Entonces hay que tener cuidado con los recursos del país, en este caso con el oro y la plata, pero básicamente el oro, porque el oro es, el petróleo es la sangre del sistema, pero el oro es el alma del sistema. Entonces el oro tiene vaivenes muy peligrosos cuando uno se mete en los mercados spot, o sea, los mercados de 48 horas. Entonces la gente empieza a protegerse, las empresas que han avanzado en el análisis financiero, en los mercados de futuros y en las coberturas sobre los precios del oro, para que de esta forma no se tenga el físico, porque el físico no lo tiene ni siquiera el Banco de México, entonces las empresas no lo van a tener, pero sí hay forma de ir trabajando, de ir entendiendo estos mercados tan complejos que se manejan básicamente con su matriz en Suiza, y que de alguna forma la gente de es una forma tradicional, compra monedas de oro, en este caso centenarios, pero pues el centenario vale 20 y tantos mil pesos. Entonces lo que se hace es comprar en los mercados financieros monedas de oro, pero no la moneda, insisto, no la moneda en físico, sino documentos que validen que se tiene el control de determinadas monedas de oro, que puede ser el Kruger Rand de Sudáfrica, el Eagle de los Estados Unidos o el Maple del Canadá. Por eso Canadá tiene su moneda más fuerte. Ahorita creo que hasta Canadá, la moneda de Canadá está más fuerte que el dólar. ¿Y por qué? Pues por esa enorme cantidad de oro que han sacado del país. Por eso personajes que han estado muy cercanos a la minería, como es el actual embajador de México allá en Canadá, y están bajo sospecha de que favorecen a los intereses canadienses, pues por eso la moneda canadiense está tan poderosa. Se saca una X cantidad, onzas troy de oro y de plata del subsuelo de México, se lanzan documentos que validen esa calidad y se negocian en la bolsa de Vancouver. Entonces, esto no lo sabemos y nosotros estamos totalmente muy alejados de los intereses de los mercados financieros internacionales, de cómo se mueven el oro, la plata, el rodio, el platino, el paladio, el titanio, el berilio, el litio, que tenemos también cantidades muy fuertes en el país. Entonces es el momento de empezar a plantearse en los medios, en los periódicos, o sea, cursos de economía y de finanzas, porque van de la mano ambas, porque de lo contrario este país siempre va a ser muy fácilmente presa de esos intereses transnacionales que fácilmente vienen a México y se llevan las riquezas marítimas. Insisto, por ejemplo, el titanio, el mar lo entrega, no hay necesidad ni siquiera de sacarlo del subsuelo, lo arrima a las costas de Oaxaca. Y ahí está la gran empresa esta finlandesa, que es una empresa paraestatal. Hasta eso no es una empresa privada, es una empresa paraestatal del gobierno de Finlandia. Y ellos vienen, sacan el producto, se lo llevan a Savannah, Georgia, ahí le dan algo de valor agregado. Y el producto final del titanio, el que es el Rolls Royce de los productos mineros prácticamente, es el dióxido de titanio, el que le da color blanco a todas las cosas. Entonces,
imagínense si nuestros empresarios no solamente se dedicaran a sacar, sino a industrializar, a darle valor agregado a estos productos, pues seríamos una potencia no solamente en el área petrolera, que lo debemos de ser, y en el área minera también, que lo deberíamos de ser. Pero hay otro problema muy grave en el sector minero metalúrgico del país. El gobierno de México abandonó prácticamente la educación de la minería. Solamente hay 3 escuelas de minería, hay una en Coahuila, hay otra en Michoacán y hay otra en la UNAM en México. Entonces hemos abandonado las escuelas de minería y entonces por lo tanto no tenemos los cuadros suficientes para que entiendan que estos negocios están ligados de la mano. Hay un producto, por ejemplo, la varita con B grande, que es el lodo estratégico que se utiliza para sacar petróleo de México. Ahí están ligados la industria petrolera y la industria minera. Pero ¿qué resulta? Que Carlos Salinas de Gortari en 1994 desincorpora las reservas mineras, le entrega a Varita de Sonora el control de esto y al final Varita de Sonora es parte del grupo corporativo GAN, Grupo Acerero del Norte, de Alonso Ancira Elizondo, que se dice está muy cercano a los intereses de Carlos Salinas de Gortari. Entonces todo esto llega a un momento determinado en que como país, como académicos, como periodistas, tenemos que lanzar estas denuncias al aire, porque no podemos ya permitirnos que ahora se nos diga que se va a privatizar el petróleo y que de nuevo no se nos dé información al respecto. Yo les quiero mencionar el caso de Francia. El caso de Francia, ellos tienen el Colegio Nacional de Administradores. Este Colegio Nacional de Administradores viene desde la época de Napoleón Bonaparte y se dedican a cuidar excesivamente la contabilidad nacional. Son inamovibles, inclusive el presidente de la República, en este caso de Francia, no los puede mover. Son gentes altamente profesionales que cuidan los dineros del pueblo con una minucia excesiva. Son auténticos profesionales, inamovibles y con capacidad ejecutiva para hacer castigos ejemplares. Entonces este Colegio Nacional hace un reporte anual sobre las finanzas nacionales. Aquí la Auditoría Superior de la Federación apenas está investigando las cuentas de Vicente Fox. Entonces, en esos niveles no podemos tener instituciones que solamente actúan con 6 y hasta 8 o 10 años de retraso. En Francia es cada año que se da la información y por eso Francia es una de las grandes potencias económicas del mundo. Nosotros lo deberíamos ser en el área minera y en el área petrolera, pero desafortunadamente, insistimos, nos falta esa educación, nos gustan los modelos extranjeros, pero no los aplicamos correctamente, no los adoptamos y adaptamos a las condiciones del país y por eso estamos sufriendo estos problemas graves que estamos teniendo actualmente. Entonces, pues, esto concluimos, el oro es estratégico para el país, los minerales son parte de la riqueza nacional, son parte medular del 27 constitucional y desde la academia, desde el periodismo le decimos, esto es lo que el mexicano común y corriente debe de luchar porque se mantenga bajo la soberanía de la nación, no la soberanía de un personaje que sea el presidente de la República, de un partido que esté en el poder o de un grupo de empresarios que se van a sacrificar por los intereses más altos de la nación. No, esto es de la nación, del pueblo de México y el pueblo de México debe exigir esa rendición de cuentas como lo hace Francia en estos momentos. Amigos, vamos a un tercer corte y continuamos en Voces del Periodista del Club de Periodistas de México en TV Anunciación que dirige nuestra estimada Tere García Ruiz.
pues continuamos. Parece que nuestra querida Celeste tiene problemas técnicos allá donde se encuentra, en Temisco, cerca, en el área metropolitana de Cuernavaca. Sabemos que hay problemas técnicos por todos lados. Hace rato utilizábamos el celular y no podíamos comunicarnos acá con el norte de la Ciudad de México. Entonces pagamos unos costos elevadísimos por esta tecnología y resulta que nos falla en los momentos más precisos. Pero pues continuamos con ustedes aquí, Juan Ramón Jiménez, en el programa Voces del Periodista, y continuamos con estos temas minero-metalúrgicos. Fíjense ustedes que aparte viene el problema ecológico de la minería. Resulta que todas estas grandes empresas pues generan la minería a cielo abierto, llegan, destrozan el terreno, hacen grandes pozos para sacar sus productos y al final se retiran y dejan los pozos y dejan las comunidades totalmente pues desprotegidas. No hay forma de utilizar esos pozos ni para ganadería, ni agricultura, ni para nada. Les recomiendo, váyanse al norte de la República, allá al estado de Coahuila, donde en la región que nosotros somos originarios, van a ustedes encontrar en esa zona, en la región carbonífera, que es la zona más destruida de la República, con la cantidad de maquinaria per cápita más intensiva que hay en el país. Entonces, todos se dedican a la producción de carbón mineral. El carbón mineral es materia prima para la industria del acero. La industria del acero, pues en México es poderosa. Tenemos Altos Hornos de México, un complejo aproximadamente de 30 o 40 empresas. Bueno, me comentan que aquí está ya conectada Celeste Sainz de Miera, y vamos a escuchar lo que Celeste tiene para nosotros en este subprograma Voces del Periodista. ¿Qué tal, queridos amigos? Muchísimas gracias. Gracias, querido doctor Juan Ramón Jiménez. Gracias a todos mis compañeros en cabina, a todo ese equipo maravilloso que encabeza nuestra querida Tere García Ruiz. Bueno, queridos amigos, en este enlace y aprovechando esta extraordinaria clase, porque no podemos llamarle de otra manera, la claridad con la que nos habla un economista reconocido a nivel internacional, un académico y Premio Nacional de Periodismo como es el doctor Juan Ramón Jiménez, sobre temas sustantivos. Nos habla y nos liga del momento histórico que vive nuestro país, nos liga con la importancia y la concatenación de datos que nos da sobre los minerales, la importancia de los mismos, los recursos naturales, la defensa que debemos hacer de ellos y obviamente cómo impacta y cómo va a impactar esta situación económica que se vive en los Estados Unidos. Y si ligamos también con cómo puede incidir y qué es lo que está pasando internacionalmente en estas lecturas, queridos amigos, podemos decir a ustedes en la información que hemos hecho sobre esta economía de guerra también que sustenta en buena parte a un número de países que también nos han recetado la economía neoliberal. Bueno, información muy delicada que había permeado, que se ha comentado también en Voces del Periodista y que había permeado, pero que quisimos ahora y queremos comentar ahora y quisimos también manejarlo con mucho cuidado, es que precisamente cuando se organizó en días pasados esta reunión en Rusia del grupo G20, así conocido, bueno, pues hubo un evento internacional en el cual se nos dijo que había habido un lanzamiento de misiles, que fueron unas pruebas que se hicieron desde Occidente, y pues resulta que no fue así. Había preguntas desde aquellos lares, desde varios primeros mandatarios de países que acudieron a esta cumbre, preguntaron, bueno, ¿quién autorizó el disparo de unos misiles que nos habían dicho de prueba y que posteriormente se supo que iban contra Damasco? Imagínense ustedes lo que esto era, el pretender pues posiblemente sorprender en el marco de este gran evento, ya pues haber lanzado misiles contra Damasco. Así es que voy a ver y a comentarles una lectura extraordinaria que se publica el día de hoy en el periódico La Jornada y que está firmada por José Steinsleger, que me parece muy importante.
y dice, casi todos los dirigentes de la cumbre sabían ya que los misiles habían sido lanzados desde la base yanqui de Rota, ubicada en la bahía de Cádiz, y que lejos de haber sido desviados o explotado en el aire, de acuerdo a lo que se informó internacionalmente, fueron interceptados y derribados por el escudo antimisiles de Moscú en Siria. Fíjense y cómo va a enrocar todo esto en el contexto económico, lo que se está viviendo en Estados Unidos, y también el enfoque que está dando México y que ha dado México sin viraje en su economía, y más cuando escuchamos que el doctor Juan Ramón Jiménez nos habla de las reservas de oro de México, y bueno, en lo que todo esto se puede traducir. Bueno, se dice que si los misiles hubieran dado en el blanco, el Estado de Israel hubiese admitido la responsabilidad política, y bueno, Estados Unidos hubiera dicho que estaba en el contexto de su legitimidad a la defensa propia, ¿no? Así es que esto obviamente, pues haciéndose a un lado, los amigos de la península arábiga, ya sabemos, Qatar, Arabia Saudita y todos estos que financian a los que llaman rebeldes, que son mercenarios en Siria. Una buena parte, recuerden, hay mercenarios, hay yihadistas, y bueno, pues en toda esta ensalada hay cuestiones muy delicadas en las cuales pues simplemente una guerra mundial es de lo que estamos hablando. Pero bueno, luego del frustrado ataque de Washington a Damasco, aquí es lo importante, amigos, son datos duros. El general ruso Oleg Ostapenko, él es el viceministro de Defensa rusa, declaró a un sitio web libanés que se llama Al-Manar, el cual nosotros citamos en días pasados en nuestro programa radiofónico Voces del Periodista, en este contexto de información. Es un sitio libanés, como les decía. Él declaró, el general ruso Oleg Ostapenko, viceministro de Defensa ruso, subrayo, declaró que el lanzamiento de los misiles israelíes, y leo entrecomillado, permitió a Rusia mostrar su capacidad en materia de detección de radar, lo cual ha llevado a sus enemigos potenciales a extraer conclusiones. Esto es muy delicado, muy delicado, y bueno, vamos viendo las lecturas que se dan posteriormente, los hechos que se dieron en una reunión posterior entre Estados Unidos e Irak, y la reacción posterior también del premier Benjamín Netanyahu, que se entrevistó en días pasados con el presidente Obama. Y bueno, de alguna manera ahora vemos que los amigos, o los que han sido visibles amigos de el premier Netanyahu, bueno, pues ahora estos amigos del Congreso, o un buen número y cúpula de este grupo que es el Tea Party, pues acaban bloqueando el presupuesto al presidente Obama de los Estados Unidos. Doctor, tu punto de vista, por favor. Pues este tema que tú mencionas, el Medio Oriente, es parte de este contexto internacional, es parte de estos grupos de ultraderecha que existen ya no solamente en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. En México pues estamos sufriendo prácticamente también este tipo de políticas, desde mi punto de vista, muy criminales, porque no están buscando el interés de los pueblos, están buscando el interés de grandes corporativos para que ellos se hagan dueños de este mundo total. Entonces creo que el caso de Siria es excesivamente importante, porque no solamente es la parte geoestratégica, es el origen de la humanidad. Si no me equivoco, ahí fue la primera gran civilización sumeria en toda esa región. Entonces están jugando con un área muy peligrosa para la humanidad, que es la parte, vamos a decir, de la misma origen del hombre, Celeste. Exactamente, y cualquier país, ¿no? Con cualquier antecedente histórico, pues somos seres humanos, todos somos hermanos, como dice el periódico, ¿no? Periódico maravilloso, todos somos hermanos, efectivamente. Y aquí lo que habría que ver es la dinámica económica que queda como alternativa a Estados Unidos, ya que ellos están basando su economía en buena parte en una política de guerra, en una política pues de hacerse o de tener una visión
visión muy persistente en los recursos naturales de otros países. Es por esto que desde aquí se convoca precisamente pues a todo mundo, pero básicamente y modestamente también al gobierno mexicano, a nuestras autoridades, a que se reflexione sobre esto, y también a nosotros como ciudadanos, y en un día como hoy, 2 de octubre, también a pensar en qué tipo de ensaladas habrá y de presiones, qué presiones habrá sobre nuestro gobierno, con las debilidades que tenga. Pero más allá de todo esto, veamos qué presiones también puede haber. Tenemos una vecindad, no nos vamos a cambiar de casa ni nosotros ni ellos, y por ende hay que entender que por lo mismo hay que tener un cuidado muy meticuloso en nuestras relaciones mismas, que habían sido muy cuidadas y que reiteramos pues han sido vulneradas, sobre todo a partir de esta aplicación de la política neoliberal, esta política económica, en la cual vamos a ver en contraparte, por ejemplo, un pueblo que ha defendido a su nación, como es la forma ejemplar en que ha resistido, porque no es otra forma de decirlo, el pueblo sirio, básicamente este pueblo sirio, con un presidente consecuente y nacionalista también, que esta visión y este poder del nacionalismo es lo que tanto miedo da, y por eso ahora casi es una grosería el que diga uno que es nacionalista. Pero reiteramos, amemos a nuestro país, defendamos lo nuestro, porque eso mismo nos permite integrarnos a los demás. No es por estar en contra de los demás ni por estar en contra de nada, que no se hagan maniqueísmos y no se trate de defenestrar a quienes aman su tierra, defienden lo suyo, porque a partir de esto realmente puede existir un intercambio cultural, económico, político de respeto. Doctor Juan Ramón Jiménez. Sí, Celeste, sobre todo eso que comentan me llama a muchas reflexiones. O sea, la relación con Estados Unidos va a ser histórica. No podemos, como tú dices, cambiarnos de domicilio. Entonces, ellos y nosotros tenemos que buscar un punto de equilibrio, un punto de reciprocidad en las relaciones que tenemos. No lo hemos tenido en los últimos años, sobre todo a partir de los tratados de libre comercio, porque los grandes ganadores han sido ellos, las empresas de ellos. Entonces, cuando nosotros hemos planteado que nuestras empresas compitan en el interior de los Estados Unidos, Pemex, CFE, Bimbo, Modelo, etcétera, pues nos acaban nuestras empresas, no las dejan competir. Entonces, por eso hablamos de reciprocidad, de equidad y de amistad en las relaciones que siempre deben de existir entre México y los Estados Unidos. Yo creo que el punto en todos lados y con todas las relaciones es el equilibrio. Aquí y tomando en cuenta y escuchando estos datos sensacionales que escuchamos hace un rato, pero que además también los habías comentado en Voces del Periodista en su momento, cuando empezó a haber esta venta de oro que decías, bueno, eso es muy bueno, pero ¿por qué no se hace abiertamente y por qué no se hace como debe de ser esta situación? Y bueno, ahora resulta que el Banco de México ha sido un pésimo inversor, pues además de que tenemos apenas el 3% de las reservas en oro de manera ahora inexplicable, decidió comenzar a malbaratar pues lo poco físico que tenemos, esto de acuerdo a la información que tú nos has dado, doctor, y en lugar de que reforzar esta tenencia material del oro, pues va adquiriendo y vamos apostándole a tener nuestras reservas en dólares y en bonos del Tesoro estadounidense. Entonces, yo te pediría, querido doctor, me imagino que ya estamos con el conteo para salir del aire y mandar un abrazo a todos nuestros compañeros en cabina. Les abrazo, les agradezco, ojalá puedas mencionar tú el nombre de cada uno de ellos tan queridos y obviamente reiterar el agradecimiento a nuestra querida ciberaudiencia. Doctor querido, ¿qué conclusión? Pues mira, Celeste, no me tomé las pastillas para la mente del doctor Simi, que son excelentes. El ácido glutámico. Yo agradezco a todos los compañeros que están aquí con nosotros, a Tere García, a la teleaudiencia fuerte que tenemos vía internet, y que pues sigamos con esta dinámica tan abierta, tan democrática, tan transparente y sobre todo oportuna
de informar a nuestra gente sobre temas medulares, como en este caso hemos hablado del oro, como anteriormente hablamos del petróleo y hemos hablado de la política fiscal, en fin, creo que son temas de economía y finanzas que la sociedad debe poco a poco ir aprendiendo. No se trata que lo hagan rápidamente, pero para eso hemos sido considerados expertos, pero al final de cuentas lo que nos queda es agradecer a todo mundo, a ti en lo personal que nos apoyes en estos temas tan complejos, tan álgidos a veces, pero definitivamente son parte de la dinámica que tú has instalado en el Club de Periodistas. Muchísimas gracias, doctor Juan Ramón Jiménez. Ustedes los expertos, doctor querido, y amigos que son quienes nos motivan y nos impulsan, y espacios libres que se abren y que se necesita, porque eso es la pluralidad. A través del disenso se lleva al consenso, pero no puede haber una verdadera libertad si no hay equidad en los espacios para que discutamos todos, para que intercambiemos puntos de vista. Así es que por esto, queridos amigos, bueno, pues estemos alerta, que ojalá y no vaya a haber algo sorpresivo en algún ataque, precisamente para reactivar la economía de los Estados Unidos, o ver en estos tipos de chantajes que se dan políticos, económicos, como luego se dice que amigos, pero ya nos damos cuenta aquí claramente que no hay amigos, hay intereses en estos grupos populares, entre los cuales lo único que les interesa es el poder. Y digo yo, ¿cuál poder? Si están los unos en poder de los otros, si nos enteramos de cosas aberrantes gracias a luchadores que han arriesgado su vida para darnos a conocer tantos y tantos datos, y sobre todo también a una comunidad que permitamos este ciberespacio, a ver cuánto tiempo nos dura libre, a ver cuánto tiempo y por cuánto y qué modo tenemos también de tener las habilidades tecnológicas. Ya se estaba proponiendo por precisamente Julian Assange y otros actores que han contribuido mucho en este aspecto, a que por ejemplo Brasil y Argentina crearan su propio servidor de datos. Entonces aquí vámonos viendo hasta qué punto está la libertad, y en este margen de libertad que tengamos, aprovechémoslo, comuniquémonos, pero nunca dejemos de escuchar al otro, fuera odios a los demás. Así es que con el corazón nos vamos, queridos amigos, y bueno, a nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, les mandamos muchísimo cariño. Gracias a nuestra entrañable Tere García Ruiz, a todos nuestros compañeros en cabina, y queridos amigos, escuchen Voces del Periodista Radio a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, del Grupo de Organización Editorial Mexicana. Gracias también al apoyo y las frecuencias del gran grupo Radio Turquesa, así como a las frecuencias de La Pantera. Todos los días de 5 a 6 de la tarde, queridos amigos, hay una repetición en la madrugada, y bueno, aquí, por supuesto, en Anunciación, ver Anunciación todos los miércoles de 10 a 3 de la tarde, y bueno, el espacio aquí de su programa Voces del Periodista es de 2 a 3 de la tarde. Gracias, doctor Juan Ramón Jiménez, gracias Tere García Ruiz, gracias a todos mis compañeros desde cabina, y a ustedes, queridos ciberescuchas, teleauditorio, teleaudiencia, muchísimas gracias. Escuchémonos todos y sigamos amando profundamente a México, y hagamos lo que podamos desde nuestro ser, desde nuestro yo, desde nuestra acción inmediata, siempre con tolerancia y escuchando a los demás. Gracias, informémonos plural. Gracias. Hasta la próxima.